En la travesía fotográfica de hoy, haremos un viaje imaginario por distintas regiones del norte de Argentina, por lugares que pudimos conocer y disfrutar en travesías anteriores. En esta región del país, la presencia de la cordillera de los Andes, las sierras de la Conquija y sierras subandinas, que corren mayormente con sentido de norte a sur, forman otros tantos valles, quebradas y altiplanicies. En cada uno de estos rincones rigen distintas condiciones climáticas, condicionadas por más o menos lluvia y mayor o menor altura sobre el nivel del mar. Esto provoca una región muy rica en ambientes, cada uno de los cuales tiene su flora y fauna adaptadas a las condiciones que impone el entorno. Pero también estas distintas condiciones generaron diferencias culturales entre sus habitantes. Diferencias que fueron muy importantes en tiempos anteriores a la colonia y que aún hoy se mantienen, aunque más moderadas, a pesar de los avances en las comunicaciones. Para interpretar mejor al norte de Argentina, es importante comprender su clima, su geografía montañosa, porque en eso está el origen de su gran diversidad. El clima es complejo, con muchas variables en su funcionamiento que aún se investigan, pero para simplificar, podemos decir que esta gran masa montañosa que son los Andes y sus sierras asociadas, con picos cercanos a los 7.000 metros de altura, actúan como una gran muralla deteniendo vientos húmedos que provienen del Atlántico. Gran parte de la humedad se transforma en lluvia en las laderas orientadas al este de los primeros cordones montañosos, y allí se producen importantes lluvias y como consecuencia el nacimiento de numerosos ríos que fluyen al sur y al este. Algunos lo harán hacia la cuenca del Paraná, mientras otros terminarán en una cuenca endorreica que es la laguna de Mar Chiquita. Las lluvias, a su vez, generan zonas de importante vegetación. Y precisamente ahí estamos ahora, en la selva de montaña. Una curiosidad es cómo las plantas se adaptan o asumen estrategias de sobrevivencia según el ambiente en que viven.
En nuestro viaje imaginario iremos conversando sobre ese tema con Alfredo Grau. Bueno, estamos en un ambiente de yungas, selva de montaña, típico en el norte de Argentina. Y a veces cuando uno ve todo esto piensa, bueno, ¿cómo estas plantas llegaron a ser lo que son, ¿no? ¿Y por qué son así como lo vemos ahora? Lo que vemos aquí es un poco el resultado de las plantas encontrando su espacio para vivir. Las plantas que han colonizado esta región y que se han adaptado a esta región a lo largo quizás de muchos miles de años, bueno, tienen que convivir con condiciones que normalmente significan en este lugar unos 1400 milímetros al año, y esos 1400 milímetros al año caen en un periodo entre diciembre y marzo, en un 80%, es decir que pasan 4 o 5 meses con muchísima humedad, mucha humedad tanto en sus raíces como en su follaje. Y entonces en parte tienen que tratar de gastar esa agua, no necesitan en ese momento ahorrarla, retenerla, y buena parte del resto del año, aunque no llueve tanto, sigue siendo húmedo, ¿no? Las yungas se caracterizan por tener nubes buena parte del año, quizás niebla, neblinas más de la mitad del año, y entonces muchas plantas pueden darse el lujo de tener hojas grandes para competir con las otras plantas, sombrear a las otras plantas y gastar el agua excedente. Entonces, una característica que podemos ver aquí en este paisaje es eso, hojas comparativamente grandes. Aquí no tenemos las plantas de hojas más grandes que se pueden encontrar en yungas, que posiblemente tendríamos que ir más al norte, más a la selva de Salta y Jujuy, pero tenemos en promedio hojas relativamente grandes. Y algunas, aunque divididas, son hojas muy grandes como la de este lecho. Claro, que ocupa mucha superficie. Recién hablamos un poco de la estrategia por el agua. ¿Cómo sería la estrategia de la lucha por la luz en la selva? Bueno, decíamos que el agua, al menos buena parte del año, no es un problema serio. Entonces las plantas se esfuerzan en sombrearse unas a otras, quitarse la luz, y hay distintas maneras. Una manera es bueno, invertir en hojas grandes. Por otra parte, las plantas adaptadas a vivir en niveles bajos de la selva pueden realizar fotosíntesis, pueden captar dióxido de carbono con intensidades de luz baja. Pueden sobrevivir esas. O sea, tienen mecanismos para aprovechar, podríamos decir, los flecos de luz. Y a la vez hay otras plantas que invierten en crecer más altas, invierten en troncos, algunas, y otras no invierten en troncos, sino invierten en sistemas de crecimiento, tallos que se enroscan a otros troncos. O sea, utilizan el soporte y ganan. Claro, se habla de lo que se llama parásitos estructurales. Son plantas que no invierten en infraestructura, podríamos decir, no invierten en hormigón, en cemento ni en hierro, sino que invierten en crecer rápido sobre la infraestructura que ha hecho otro individuo, un árbol, y así ponen su copa arriba de otra copa. Esa es una manera. La otra manera es directamente germinar arriba de otro árbol, ¿no? Las plantas que llamamos epífitas. Y aquí tenemos algunas epífitas que son capaces de juntar agua en un tanque de agua, y usar esa agua de lluvia exclusivamente, lluvia y niebla, para vivir bastante bien todo el año. Así podemos ver en algunos de estos árboles, sobre todo en las ramas que tienen poca pendiente, las ramas casi horizontales, que están colonizadas por una multitud de estas llamadas bromelias. Otro nombre es chaguar, que es un nombre más genérico para las bromelias. En el Parque El Rey le dicen chacremono, porque son consumidas por los monos, el mono caí del Parque Nacional Finca El Rey. Esas plantas están adaptadas a juntar agua en un tanquecito, que puede llegar a tener 1 litro, 1,5 litros, que se va reponiendo durante todo ese periodo de lluvias, y entonces pueden
pueden pasarla bastante bien, producir gran cantidad de frutos, sin invertir con esa agua ahorrada, digamos. Con esa agua ahorrada, sin invertir en troncos largos ni troncos resistentes. Y ni grandes raíces. Ni grandes raíces, porque realmente las raíces en esas plantas, la única función es agarrarse al sustrato donde están, al tronco donde están. Estoy en la selva, en un lugar en los faldeos de las sierras de la Conquija. Estas son las primeras montañas importantes que los vientos húmedos del Atlántico encuentran en cientos de kilómetros de recorrido atravesando Sudamérica. Es un ambiente conocido como selva de montaña, y desde aquí haremos con Alfredo Grau un traslado imaginario hacia el oeste, y él me va a explicar cuáles son y a qué se deben los cambios que observaremos en la vegetación. Estamos parados en los faldeos orientales de toda esta gran masa montañosa que conforma el norte argentino, en una zona muy húmeda, y vamos a irnos imaginariamente hacia el oeste. Vamos a dejar la zona húmeda hacia atrás y vamos a pasar hacia los valles y quebradas, como se nombra turísticamente, que son secos, que ya llueve mucho menos. Pero antes de eso, en algunos lugares encontramos unos valles intermontanos muy característicos, muy verdes. Contanos un poco de eso. Bueno, en ese viaje imaginario, antes de llegar a los valles secos, áridos que conocemos del noroeste, pasamos por valles de altura intermedia que se caracterizan por tener pastizal. Estamos hablando del Valle de Tafí, o del Valle de las Estancias en Catamarca, o del Valle de Amblayo en Salta. Son valles que tienen un nivel de lluvias intermedio, pero además de que tienen menos humedad que la primera franja de montañas, esos valles han tenido un uso ganadero muy importante durante siglos, desde la llegada de la ganadería española y probablemente desde hace miles de años. Han tenido ganadería desde antes de la llegada de los españoles. Que han sido camélidos, por ejemplo. Seguramente camélidos, y eso ha tenido un impacto muy grande, ha tenido y tiene un impacto muy grande. Esos valles han sido transformados por acción del ganado y del hombre manejando el paisaje para tener más ganado. Entonces, en vez de tener bosques, que sería la condición natural, seguramente bosques o de pino del cerro, o de aliso, o de queñoa, tienen pastizal porque el hombre ha empezado a quemar esos valles desde hace muchos miles de años, y la quema determina que los árboles pierdan lugar y las gramíneas se vean favorecidas. Y además son valles con cierta altura, ¿no es cierto? Tienen cierta altura, digamos, están en una condición intermedia, son más frescos que el llano. Eso también permite que la lluvia, aunque menor, rinda más, porque hay menos evaporación. Pero quizás lo más importante para modelar el paisaje ha sido eso, la acción del hombre y del ganado, es decir, la combinación de fuego y animales comiendo constantemente la vegetación. Más hacia el oeste, las lluvias disminuyen y entramos en un ambiente semidesértico.
Alfredo, dejamos esos valles intermontanos y vamos a continuar nuestro viaje hacia el oeste. ¿Qué pasa con la humedad? ¿Qué pasa con la vegetación? ¿Qué pasa en general con el paisaje a medida que nos iremos hacia el oeste? El noroeste argentino tiene una cosa muy notable, un cambio muy drástico, un cambio que casi no hay otros lugares en el mundo donde se produzca de manera tan extrema como aquí. Y es que de tener 1000 milímetros o 1400 milímetros en medio de la selva de Yungas, en espacio de 40, 50 kilómetros o a veces menos, pasamos a tener 10 veces menos lluvia. 100 milímetros, 150 milímetros, en los lugares húmedos como Cafayate, 300 milímetros, pero muchísimo menos que lo que tenemos al pie de las montañas húmedas. Entonces nos encontramos de repente en un paisaje diametralmente diferente y las plantas que sobreviven ahí son naturalmente completamente diferentes. ¿Cómo podrías explicarnos la estrategia que han desarrollado esas plantas para adaptarse a esa falta de agua? Bueno, las plantas que viven ahí tienen que economizar agua, no les sobra agua en ningún momento del año. A lo sumo, alguna noche de tormenta y exceso de agua y nada más. Y esas tormentas son un par durante toda la temporada de lluvias. Entonces esas plantas tienen hojas pequeñas o tienen las hojas transformadas muchas veces en espinas. El caso de los cardones, por ejemplo. El caso de los cardones. Los cardones directamente no tienen hojas, tienen ramas, podríamos decir, transformadas en espinas, para indicarle a cualquier herbívoro que mejor no comer esto. Y la fotosíntesis es realizada directamente por el tronco. El tronco cubierto de una película, de una cutícula impermeable muy gruesa. Eso les permite a los cardones ser muy ahorrativos en términos de agua. Y otra planta, por ejemplo, que llama la atención en los valles es la brea, esos troncos verdes, fotosintéticos. ¿Eso es una estrategia también de sobrevivencia? Bueno, es la misma estrategia del cardón, solo que la brea no lo ha llevado al extremo de no producir nunca hojas normales. Si las condiciones de humedad para la brea son suficientes, es capaz de producir unas hojas pequeñas, pero podríamos decir hojas normales. En los periodos donde el agua escasea, lo primero que hace la brea es eliminar su follaje normal y seguir trabajando a un ritmo diferente con la fotosíntesis que puede hacer a través de la corteza de su tronco. Y en el caso, contame de la jarilla, una planta que encontramos como desperdigada por toda Argentina, desde el sur de la Patagonia hasta todos estos valles secos. La jarilla es quizás, y hablando de la jarilla en términos generales, porque hay 4 especies de jarilla en Argentina, que son bastante parecidas de todos modos, se extienden desde el norte de Salta hasta la península de Valdés. Y en realidad hay jarilla también un pequeño manchoncito en el departamento de Tarija, en Bolivia, y un poquito más al norte, pero ya mucho menos. La jarilla tiene hojas pequeñas, no pierde las hojas, pero tiene las hojas con una cubierta bastante impermeable y cubiertas de una resina muy característica que por un lado impermeabiliza y por otro lado disuade a los herbívoros. Es una resina muy tóxica. Si uno se empieza a alimentar a jarilla o toma té de jarilla muy seguido, va a tener problemas renales. Una cosa curiosa, que se la use a veces como planta medicinal, a pesar de esa toxicidad muy fuerte que tiene. Entonces ahí el mecanismo de la jarilla es hojas pequeñas y muy impermeables, y seguramente adaptadas a soportar radiación solar muy fuerte sin arruinar el sistema de fotosíntesis.
Desde la selva, conversando con Alfredo Grau, continuamos con esta travesía imaginaria que nos lleva más hacia el oeste, a uno de los paisajes más singulares del planeta, allí donde casi no llueve, donde rigen temperaturas extremadamente frías, la radiación solar es muy alta y la altura complica a la vida. A esa región la llamamos Puna o Altiplano y se encuentra ubicada entre la cordillera oriental y la occidental. Hace un rato hablábamos de valles y quebradas, y a esos valles y quebradas los podemos calificar como desiertos secos. Las temperaturas en general son entre medias y elevadas. Puede ser que haya durante invierno heladas a la mañana temprano, pero al mediodía siempre estamos con 15, 16, 20 o más grados, entonces la condición es agradable. La Puna, en cambio, es un desierto frío, donde las temperaturas están 10, 15 o 20 grados por debajo de las que podemos encontrar en los valles secos. Entonces el frío se suma a la aridez en ese caso. Inclusive son más secos que los que vimos antes, que los valles y quebradas, en precipitaciones. Bueno, eso es una cuestión un poco relativa, porque si bien puede llover menos, de hecho hay lugares de la Puna, lo que se llama la Puna árida en Catamarca, donde llueve muy poco, solo que no sabemos muy bien porque no tenemos datos climáticos, no hay estaciones meteorológicas, nadie está midiendo constantemente ahí, pero también se gasta menos agua comparativamente. Entonces, desde el punto de vista de una planta, quizás no son tan secos, pero sí se agrega otra cuestión que es la salinidad, que es en cierta manera una especie de sequía del suelo. Una planta creciendo en una salina de la Puna está sometida a una condición le cuesta más extraer le agua. cuesta más bombear agua con sus raíces y poder acumularla en su cuerpo para después poder transpirarla. Eso es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en las orillas de las salinas grandes, por ejemplo. Eso es lo que pasa en las orillas de las salinas grandes y de los grandes salares de la Puna, donde solamente un repertorio pequeño de plantas son capaces de sobrevivir y ser felices. Las que logran hacerlo la pasan bastante bien. Entonces tenemos, por ejemplo, tolares, a veces bastante grandes en la Puna, que constituyen ecosistemas muy productivos para la fauna asociada, y de hecho la tola se ha usado y se usa todavía como uno de los combustibles más importantes, como los únicos que hay en la Puna. Cuando uno va viajando, ¿no? por esos desiertos, de golpe encontramos lugares verdes, ¿no? con lagunitas chicas, orillas muy verdes, y uno ve que de ahí nacen arroyos y que después esos arroyos se pueden transformar en pequeños ríos. Contame de esos lugares. Hablar de la Puna en general es quizás mezclar dos cosas un poco diferentes. Si nosotros hablamos de las zonas bajas, las depresiones, las salinas, los salares, las zonas bajas de la Puna, estoy hablando de todas maneras de lugares que están por arriba de 3.000 metros o por arriba de 3.500 metros, allí es bastante altura, pero el fondo de los valles es salino y seco. Si nos vamos un poco más arriba, a 3.500, 4.500 o más, llegamos a unos lugares donde
el balance hídrico se empieza a ser un poco más positivo. Hay más precipitaciones, las montañas siempre acumulan un poco más de lluvia o de nevadas, y además en las quebradas muchas veces se forman estos manchones verdes que vos estás preguntando, que son conocidos como vegas. Las vegas son acumulaciones de plantas que funcionan asociadas a cursos de agua. Las vegas son el equivalente, podríamos decir, ecológico a las formaciones que hay en la Patagonia o en las Islas Malvinas, las llamadas turberas. Son unas formaciones muy curiosas. Están constituidas por una capa verde de plantas, es como un césped, que crece por encima de una capa marrón de plantas muertas, en buena medida, pero no muy descompuestas. Quizás por la baja temperatura. Por la baja temperatura, entonces que se van acumulando a lo largo de siglos o miles de años y pueden llegar a formar colchones a veces de metros de profundidad, que acumulan mucha agua y que funcionan en cierta medida como esponjas reguladoras de los cauces de agua de la Puna y de buena parte de las montañas del noroeste argentino. Y en ese sentido tienen un valor muy especial, muy importante, porque son los lugares que permanecen húmedos aún en el pico de la estación seca, y entonces son el lugar de congregación de toda la fauna muchas veces. Es muy interesante llegar a Las Vegas y encontrar patos, guayatas, inclusive vicuñas tomando agua, ¿no? Es como un lugar de congregación. Exactamente, es el lugar donde en algún momento casi toda la fauna que tiene capacidad de desplazarse va a convivir, porque no hay otro recurso de agua disponible en miles de kilómetros cuadrados a la redonda. En la travesía fotográfica de hoy, hicimos un viaje imaginario desde la selva tucumana hasta la Puna. Lo hicimos junto a Alfredo Grau, quien nos fue contando cómo las plantas se van adaptando a los cambios que el ambiente le impone. Espero que ustedes hayan disfrutado como nosotros de esta maravillosa experiencia.